el texto de UNICEF de esta unidad que era sobre experiencias de inclusión, ¿no es cierto? Yo leí, pero algunas páginas, no todas, no pude terminar. Bien, bien. Creo que a ver, ahí nos vamos a fijar, pero no sé si yo les había mencionado, el capítulo 2 es como el que más presentación tiene, ¿no? O más conceptuales. Mm, Marco legal y normativo. sí, por ahí como que ese es como el fuerte del texto, ¿no? Después comparte algunas experiencias y algunos ejemplos, pero en este texto de experiencias de inclusión es un texto de UNICEF que yo les decía, a mí, dentro de todos los textos que hay de educación, también me parece como bien accesible, digamos, y que nos permite un recorrido por la mirada de los sujetos que nosotros muchas veces acompañamos, ¿no? Nosotros muchas veces acompañamos a sujetos que están en situación de discapacidad, que están atravesados por algún diagnóstico, ¿no? Con vinculado a alguna discapacidad, bueno, entonces me parecía interesante poder compartir con ustedes este texto de UNICEF que yo les decía, lo he dado en algún otro momento también, y que dentro de todos los que hay me parece como bastante claro y completo. ¿Ustedes pueden ver la pantalla? No. Sí, sí, se ve. Está cargando lo de la presentación del Power. Ahí. Está como medio lentificado. Bueno, ahí mientras se va cargando para que ustedes vean y yo no empiezo a hablar y por ahí no sepamos por dónde vamos. Un poco tomando el capítulo número 2 de este texto, de esto del marco jurídico y normativo. Em, Perdón, Martí, ¿te referías al material de la Asegurando el Derecho? del texto de UNICEF, de este de experiencias de inclusión educativa, el que tiene una carátula roja con letras celestes, el de UNICEF. El de Asegurando Bueno, Derechos dale. también lo vamos a ver hoy. Sí, sí. Esos dos Pues, vamos a ver entonces, hoy. pasa que no me doy cuenta acá por cuál es el que decís la carátula. Ahí me fijo. Uno que tiene el loguito de UNICEF, que tiene con letras rojas. Rojas y Dale, dale. celestes, creo que es. Si no, podría haber compartido en pantalla el texto por ahí para que ustedes sepan. Esta es la carátula, no sé si se ve. ¿Se ve ahí? Sí, ahí se ve. Esa es la carátula. Gracias, ya. Y el capítulo 2 empieza en la página 13. Bien, en la página 13. Yo tengo un recorte como una síntesis como para que vayamos hablando de los puntos más importantes. Tomé solo algunos, quizás ustedes puedan tomar otros o quizás hayan marcado otros en el mismo texto, pero para ordenar de dónde surgen las prácticas de inclusión, hay como un recorrido y una serie de antecedentes vinculados a convenciones, derechos, declaraciones, ¿sí? En primer lugar, nosotros podríamos mencionar la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Todo esto pensando, fíjense ustedes, como instancia última, o más actual, si pudiéramos decir así, los procesos de inclusión educativa.
todo lo que antecede, ¿sí? Vamos a ir como de lo más lejano a lo más próximo para llegar a lo que hablamos actualmente de inclusión educativa, tiene que ver con todo el marco jurídico y normativo que encuadra, ¿sí?, a nivel mundial nuestras prácticas situadas, ¿sí? Como macro, ¿sí?, como más lejano, nosotros podríamos pensar la convención, la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Ahora, dentro de esa Convención de los Derechos Humanos, a su vez como algo más específico, ¿sí?, la Convención de los Derechos de los Niños, los Jóvenes y los Adolescentes, ¿sí? Ahora, eso en el marco de los derechos internacionales, ¿sí? O de los derechos internacionales a los que adhiere nuestro país. Ahora, en relación a como lo más específico, ¿sí?, se hacen declaraciones, convenciones y acuerdos marcos sobre determinadas temáticas, ¿sí?, sobre temáticas más específicas aún, ¿no? Por ejemplo, la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, ¿no? Eso, más acotado todavía, garantizar el acceso, el aprendizaje de todos los niños, los adolescentes, ¿no? Ahora, otra instancia que va en esa misma línea es la declaración del Acuerdo Marco de Salamanca, ¿sí?, que fue una declaración muy importante, ¿sí?, sobre todo para las personas con discapacidad o las personas que tenían algún desafío frente a las propuestas escolares, porque es ahí donde, tomando esto de la Declaración de la Educación para Todos, se propone el concepto de NEE, que son necesidades educativas especiales, ¿sí? Entonces esa declaración de Salamanca fue un hecho muy importante. Quizás quienes estudien en educación, quienes tengan formación en educación lo hayan estudiado, la Declaración de Salamanca, porque a partir de ahí se hace como un antes y un después en cómo pensar todas las necesidades educativas de aquellos niños que en la escuela hasta el momento no tenían los recursos necesarios, ¿sí? Ahora, también está un acuerdo marco, pero el DACAR, ¿sí?, el otro era de Salamanca, este es el DACAR, ¿sí?, donde se pensaba cómo favorecer la calidad de vida, fundamentalmente, ¿no? Pero no centrándose tanto en las necesidades del sujeto, sino transformando a la sociedad, ¿sí? Entonces ustedes miren todas las cosas que están escritas y a todas las cosas que nosotros adherimos, ¿sí?, para garantizar nuestras prácticas de inclusión. La Declaración Mundial de los Derechos de las Personas, la Declaración de los Derechos del Niño, la Declaración de la Educación para Todos, el Acuerdo Marco de Salamanca, el Acuerdo Marco de Dakar, ¿sí? Son todos antecedentes y algunos referentes como a nivel mundial muy importantes, porque dan la posibilidad, ¿sí?, como hitos históricos de poder llevar adelante prácticas educativas, ¿sí?, que cada vez sean más ricas, que cada vez atiendan más a la diversidad, que puedan atender a las necesidades de los estudiantes, ¿sí?, que puedan pensar en la educación de calidad, en qué transformar para que todos accedan a la educación, en qué transformar para que todos tengan una mejor calidad de vida, ¿sí? ¿Qué otros derechos tenemos? La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí?, como algo más específico aún. Podemos pensar los derechos humanos, los derechos del niño, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Uno diría, bueno, bastaría con los derechos humanos, estaríamos ahí todos incluidos, pero ustedes ven que no, ¿no? Ustedes ven que no, que fue necesario aclarar quizás los derechos humanos en el marco de aquellos grupos de humanos que por ahí son más desfavorecidos o donde sus derechos se ven más vulnerados. Por eso fue necesario la Declaración de los Derechos del Niño, por eso fue necesario la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Esta convención, ustedes la buscan en la web, está disponible, está en PDF,
¿eh? Tiene algunos principios. Por ejemplo, la participación de los ciudadanos con discapacidad o la plena participación, ¿sí? Por otro lado, la no discriminación, van a encontrar allí también. El acceso en igualdad de condiciones, ¿sí? Y también la igualdad frente a la justicia, ¿no? Son algunas de las cosas que promueve esta Declaración de los Derechos Humanos, pero de los derechos de las personas con discapacidad. Pero sí están especificados, ¿sí? La pueden descargar, yo les decía, está en la web, la pueden conseguir en PDF y demás, porque cada uno de los puntos hace mención, ¿sí?, a las necesidades de las personas con discapacidad en función de lo que se va acordando, ¿sí? Por ejemplo, un punto referido a trabajo, un punto referido a educación, un punto referido a participación ciudadana, un punto referido a lo laboral, ¿no? Pero bueno, se basan en algunos principios fundamentales y que lo dice ahí en la declaración. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos? ¿Qué se entiende por discapacidad? Por lo menos en esa convención, ¿sí? A todas las discapacidades físicas, mentales, bueno. Ahora, ¿qué de la educación? ¿Sí? ¿Qué se espera de la educación? Se espera de la educación un sistema inclusivo, ¿sí? Ustedes quizás en algunos documentos, como en el de Salamanca, lean que se habla de integración. En la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ya se habla de inclusión, ¿sí? Tiene que ver con un cambio de paradigma, ahí que se ve reflejado también en el acuerdo marco o en el acuerdo jurídico. Establecer una educación inclusiva, ¿sí? ¿Desde qué paradigma está escrito esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Desde un paradigma social. Por lo tanto, no centra el foco en las personas con discapacidad, sino que ustedes leen bien ahí, está la visión puesta en el entorno, en el contexto, en lo social, ¿no? Y la dificultad o no que tenga ese sujeto para acceder está determinada por las barreras sociales o por el contexto, ¿sí? Por las imposibilidades que el contexto tenga para garantizar a ese sujeto la educación, el acceso, su trabajo, ¿no? Entonces, en función de eso, y en el marco de ese paradigma, están elaborados, ¿sí?, estos derechos, o la escritura de estos derechos. Ahora, también nosotros en nuestra Constitución podemos encontrar, ¿sí?, en algunos artículos qué se dice respecto de la educación, qué se dice respecto de la inclusión, qué se dice respecto de la infancia cuando sus derechos son vulnerados, ¿sí?, qué se dice sobre aquellos niños en situación de desamparo. Todas esas instancias ustedes las pueden encontrar, ¿sí?, en nuestra Constitución. Y a su vez, ¿sí?, ver si nuestra Constitución o nuestro país adhiere. Yo les estoy contando a cuáles son los que nuestro país adhiere, ¿sí? Cuáles han tomado inclusive para la elaboración de las leyes de nuestro país, ¿sí? Si pensamos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, si pensamos esto de los acuerdos marcos, ¿sí?, son tomados para la formulación y reformulación de las leyes de educación, ¿sí? Ustedes saben que nuestra actual ley de educación es la 26.206. Y antes de esa, bueno, sí, Irene. Sí, te quería preguntar, ¿tenés información sobre jurisprudencia o derecho comparado en otros países de convenciones o movimientos internacionales donde no participa Argentina? O sea, respecto de la discapacidad o esto de la coordinación en las escuelas, ¿se sabe algo de eso? Yo no he investigado mucho. Me he formado Ok, más en lo que nuestro país el derecho adhiere, por nacional. ejemplo. Perfecto. Sí, y he leído estos acuerdos marcos también, los he estudiado, digamos que yo les Sí, decía, hoy en día todo eso está en la web disponible, pero quienes no sí, adhieran, no es algo a lo que me haya dedicado a ok. estudiar o a investigar.
Pero en principio todo lo que a lo que sí estamos adheridos mm, es marco suficiente para que tengamos un buen respaldo. Refiero a esto porque sí, vos misma decías, tenemos un derecho, el derecho del niño o el derecho del humano, o la misma Constitución sí, que alberga bien claro, bien taxativo la mm, protección del niño, y después vemos que no están dados a la sí, hora se práctica, no están garantizan sus dados. derechos, claro, Se relativizan, ¿no? O sea, sí. por eso preguntaba, me queda la duda. Bien, Por porque eso como que es como no afirmar y confirmar y confirmar y confirmar confirmar y y volver. tienen que... Sí, por eso muchas veces cuando un país adhiere no basta con que adhiera, tiene que trasladar su adhesión a las leyes de su país. Por ejemplo, nosotros adherimos a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. No basta Claro, y con luego adherir. tenemos que reglamentarlo. Claro, Claro, y eso se tiene perfecto. que ver reflejado en nuestras otras leyes. Por ejemplo, nuestra ley de educación se tiene que ver que nosotros adherimos a esa E convención. incluso me imagino que cada provincia hará lo propio respecto del tema. Entonces, como es autónoma, tiene que manejarse cada uno en su régimen particular de cada provincia. Claro, pero Entonces, bajar el lineamiento a la ley local. sí, por eso decíamos, las leyes no son acabadas, sino que cada vez se van actualizando. La ley de educación, Ujú. en esto que yo mencionaba recién, anterior a la 26206 está la ley federal de educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, escrita desde otro paradigma, desde la integración está escrita. Y la ley federal de educación, ¿sí? Pensemos en la década de los 90, condice con las necesidades educativas especiales, de las que hablaba el acuerdo marco, ¿sí? Ahora, en el marco de este nuevo paradigma, que es el paradigma de la inclusión o el paradigma de los derechos de las personas con discapacidad desde lo social, desde el paradigma social, ¿sí? Donde se entiende la discapacidad desde lo social, entonces ahí nuestra ley de educación fue reformulada y toma lo de este paradigma, porque nuestra actual ley de educación habla de barreras, ¿eh? Habla de configuraciones de apoyo y ajustes razonables. Todo lo que habla la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, si nosotros decimos que adherimos a la convención y después seguimos hablando de integración o de necesidades educativas especiales, como que nos estaríamos contradiciendo. Por eso se actualiza la ley también. Ahora, todas las leyes Profe, eso transversales, de, ¿cómo? o sea, el paradigma de la integración es como el nuevo, el que se está hablando de que que todas las personas con discapacidad tienen derecho a tener experiencias en escuelas comunes y eso. No, ese era el anterior. El de la Ah, ok. inclusión era el Es la anterior, el que iba con la ley federal. Pero lo podemos Ah, ubicar como bueno. en O los sea, 90. A partir de en los los 90 entonces está el de integración, el sí, que es discriminatorio, o sea, claro, que es segregativo, digamos. Ese. sí, pero Es como también era como en ese novedoso momento, y revolucionario para ese tiempo, quizás. claro, para ese Capaz que ahora lo momento podemos sumaba criticar un poco. en ese momento sumaba derechos porque iban a empezar a ir a la escuela niños o Mm, adolescentes que estaban quizás en la casa por ser claro, antes, digamos. claro. Entonces pasan a tener escuelas especiales y ahora se está tratando de eh, que todos también tengan experiencia en escuelas comunes. Esa es la integración, el nuevo. El de inclusión es el nuevo. El de integración es el Inclusión. viejo. Sí. Listo, ya está. Listo. Integración Y es esto el Gracias. sería en el paradigma año actual. 2007, más. Y el de A inclusión ver, es el ¿podrías, actual. perdón, Marti, ¿podrías hacer una comparación en definiciones de integración e inclusión? Sí, están en el otro Como lo que pasó. texto, en el que vos decías de la asociación civil, y ahí está lo que Sí, decía Sofía del surgimiento de las escuelas especiales. Eso está Martín, sí, en el 2007, o sea que lo que estábamos hablando recién, de que se incluían los chicos en la escuela, fue en el año 2007. no, O sea que hacen la ley para que los chicos vayan a la escuela común. no, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Sí, Porque sí, ya me es perdí. complejo, Sé es que van y complejo. vienen, ¿no? Vamos y venimos, yo sé, yo sé. Si tuviéramos que hacer una línea del tiempo, ubicamos como en los 90
el paradigma de integración, las necesidades educativas especiales. Ahí como que podemos ubicar fuerte lo de integración, necesidades educativas especiales, en los 90, imagínense ustedes. El surgimiento de las escuelas especiales es anterior, es anterior. Imaginen cerca de la década del 60, entre el 60 y el 80, ahí en las escuelas especiales como que muchas ubican por lo menos acá en Córdoba es como fuerte el auge entre esas décadas, ¿no? Hay escuelas que ahora están cumpliendo 50 años, 35, 40, ¿no? Entonces estamos hablando hace un tiempo, sí, hace un tiempo ya. No quiere decir que el paradigma de la integración desapareció, no quedó obsoleto, porque los paradigmas conviven, ¿eh? Quizás hay cosas del paradigma de la integración que nosotros seguimos viendo en la práctica real. Ahora, a nivel teórico o a nivel del estudio, ¿sí? Sí es como más rápido el cambio de paradigma. Desde la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como que toma más fuerza el paradigma social. ¿Y en qué se materializa? Por lo menos en nuestro país, en el 2006 se materializa con nuestra ley de educación, que es la 26206. ¿Quiere decir que nuestra ley está perfectamente escrita y no dice nada del paradigma anterior? No. Si ustedes la revisan tienen un par de errores, no sé cómo decirlo. Todavía aparece la palabra integración a veces, pero está escrita desde un sustento teórico de inclusión, ¿sí? Entonces, primero podríamos ubicar, si vamos en línea de tiempo y eso, surgimientos de escuelas especiales, ¿sí? Podríamos pensar desde un paradigma otro. Ya vamos a ir al texto que decía Irene, desde un paradigma más médico rehabilitador, si quieren como ubicarlo en ese tiempo. Vamos a hablar de un paradigma de integración, ¿sí? Que quizás está más dado por la ley de educación vieja, que es la ley de educación federal. Y si pensamos la ley de educación ahora, sí podemos hablar de un paradigma, de inclusión, ¿sí? Que va más de la mano nuestra ley de educación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Donde se entiende la discapacidad desde una perspectiva social, ¿sí? ¿Alguien se anima a pasar en limpio un poco lo que dije o quedó muy enredado también? Quedó claro, Sí, profe. para El mí está paradigma, quedando un poquito enredada. el paradigma médico rehabilitador, Sería el primero, el primero. sí. Después el modelo integrador y después Bien. el inclusivo. Bien, perfecto. Si te los tuviéramos que ubicar así. Y Ahora, la ley 26206, ¿de cuál sería? del La inclusivo, 262, del la inclusivo, inclusiva. sí. Ok. Porque ¿Esta es esa del no, año? es ahora, Esa fue en el año 2006 esa es en el año 2006 sancionada, sí. Ok. y la del año 90 y la de integración con la ley vieja, ¿puede ser? ¿Lo noté bien? Claro, la Ley Federal de Educación corresponde más al paradigma anterior, al de integración, donde se hablaba de necesidades educativas. Y antes había otra, ¿no es cierto? De esa me perdí. Sí, pero a eso no lo vamos a llegar a El tanto. Yo con que ustedes Ah, sepan rehabilitador, más o listo. menos a qué modelos, ¿no? ya Ah, estamos. pero ese es de como el modelo manicomializador, profe, de esos Y paradigmas. es que entre el médico rehabilitador y el anterior, que era un paradigma más de la prescindencia, ustedes vieron está en el apunte de la asociación civil, era un paradigma donde la discapacidad se podía prescindir a nivel social de la discapacidad. Entonces, como que a nivel social no era vista, ¿no? Quizás ustedes hayan escuchado, o quizás los que se dedican por ahí, que por ahí las personas con discapacidad no iban ni siquiera a la escuela, ¿no? No, sí, No, estaban estaban totalmente en las aislados y casas, excluidos. los llevaban al campo, trabajaban, pero no eran personas educables, ¿sí? Muchas de las leyes provinciales empezaron a decir eso, las personas con discapacidad son educables. Por eso, entre las décadas de los 60 y los 80, se da comienzo a la posibilidad de escuelas para estas personas que hasta ese momento no eran educables, siquiera,
siquiera eran tenidas en cuenta en el sistema educativo. Y ahí comienza a pensarse las instituciones destinadas para estos sujetos, ¿no? Ustedes imagínense que en esos momentos habían escuelas para personas mogólicas y era como un diagnóstico, digamos, estaba bien visto. Personas para niños aislados, ¿sí? No se hablaba de TEA, se hablaba de niños aislados, ¿sí? Como que tenían problema a nivel del vínculo, del lazo, ahí lo podemos pensar más del lado de un autismo, pero las escuelas tenían otras nominaciones, las escuelas especiales cuando surgieron, ¿no? Si ustedes están en algún pueblo o en alguna ciudad y ven alguna escuela especial que tenga alguna sigla, averigüen qué es esa sigla, ¿no? Porque a veces la M es de mogólico, a veces la R es de retrasado, a veces NA es de niño aislado, porque no se decía TEA ni nada de eso, digamos, ni SEA. Entonces, bueno, son paradigmas anteriores de anteriores, digamos, o sea, es como que antes ni se pensaba la escuela para ellos, ¿no? Algo de eso plantea ahí el texto este de la asociación civil que ustedes tenían, ¿no? Claro, o sea que en el 2006 determina todo lo que es la inclusión. Ahí se plantea, Ahí estaría claro. ahí lo de Y en 2006 cuanto a se las... materializa lo que es la inclusión educativa. ¿Claudia? Sí, pues también en un primer momento, hace unos cuantos años atrás, la integración se tomaba en los niños como que el docente de las escuelas especiales iba a la casa de esos chicos que no podían concurrir a la escuela. Claro, La escuela especial tampoco. Y claro. después se habló de inclusión, se tomaba... Hay un micrófono que hace registro. Se tomaba como que los chicos iban a lo mejor a una clase de educación física cuando se trataban de integrar a las escuelas, se los llevaba de la escuela especial a la escuela primaria o al jardín, y participaban de una clase de educación física, un picnic de la primavera. Entonces no era en realidad ni integración ni inclusión, ninguna de las dos cosas, porque que fuera a la escuela no significaba que lo estabas integrando tampoco, ¿Sabes ni cómo se social llama ni de hoy? ninguna manera. ¿Sabes? No, eso antes, por eso digo, ahora es Pero hoy se inclusión. sigue dando, ¿no? Se sigue dando En así muchos, como vos no, contás. se sigue dando en muchos lados, pero bueno, no es el enfoque que se quiere dar hoy. Pero Hoy, tiene un nombre. Tiene un nombre. Eso se llaman experiencias compartidas. claro, pero antes se tomaba como que Claro, esa era la esa integración era que vos toda la estabas, inclusión. era todo lo que había. Claro, claro. Hoy Eso era todo lo que había. Hoy se sigue pensando en esas instancias, no para negar que los estudiantes están en la escuela especial, no para cambiar su matrícula, ni mucho menos, ni tampoco se da por acabado el proceso de inclusión, pero lo que vos llamas hoy se dan experiencias educativas compartidas entre modalidades, ¿no? Que por ahí, para los niños que no tienen ninguna posibilidad de ir a la escuela de nivel o a la escuela común, eso es una posibilidad de lazo, ¿no? De abrir las puertas al trabajo o a la participación en otras instituciones, que a veces eso ni siquiera se da, ¿viste? Hay escuelas que son tan cerradas que ni siquiera pueden salir a un festejo con otra escuela o alguna jornada, aunque sea deportiva, con otra escuela, ¿no? Hay escuelas que lamentablemente ni siquiera eso poquito puede darse. Pero la ley lo nombra y dice, bueno, esas son experiencias educativas compartidas entre ambas modalidades. Porque Mejor sigue que nada. pasando. Me parece que es que para yo, que trabajo en escuela especial y me dedico a esto hace un tiempo, me parece que para algunos chicos es una muy buena oportunidad. Una muy buena oportunidad, pensando que algunos ni siquiera la pueden tener, ¿no? Claro. Y además, generalmente entre sus pares, lo toman como más natural, los compañeros, recibir a un compañero que viene, Sí, que lo hace sí, participar de esa clase, de los juegos, de alguna actividad grupal, de algún grupo que están haciendo en una clase determinada. re. Es más, es más natural, como debería ser, como son los chicos.
Sí. A veces somos los grandes los que hacemos estas diferencias. Mm, No está tanto en los chicos. mm. Y ese intercambio a veces aporta más aprendizaje que un montón de cosas que a veces querés hacer individualizadas. Claro. Un juego, cualquier juego que prepares en el que quieras vos, dejá de salir. Un juego, perdón, ¿se escucha? Un distractor, no, pero te vemos a vos como que estabas mirando como para otro lado. Sí. Un juego a veces aporta un montón de aprendizajes en ese niño que viene a compartir, Mm, eh, que si lo llevas a lo mejor a una clase entera donde tenga que escuchar o hacer cosas, ese intercambio con sus padres, en el que puede participar, aunque sea así una sola vez que vaya, sí, es enriquecedora. mm, sí, Entonces sí, tienen que estar totalmente. las escuelas, yo sé que hay en escuelas que no los permiten, sé que hay en escuelas que dicen que no, Que no, que por ahora no, que se sabe que eso pasa en sí. distintos colegios, pero esa oportunidad, si se puede dar, es muy aprovechable y enriquecedora para los chicos. Ujú, ujú, sí, sí, sí. Y Porque está, vamos a ser sinceros que la ley está en todos lados. Después de que se cumplan, hay un abismo. Por ahí, bueno, bueno, vos depende, a veces depende mucho de nosotros. Mira, este curso lo han hecho muchas seños, que yo le decía, depende de ustedes como seños también que estén esas posibilidades o no, porque viste que el equipo de gestión por ahí, los directivos pueden tener muchas ganas, pero si la señora dice, no, yo no recibo en mi aula tales alumnos, eh, muchas señas. Y en alguna oportunidad hemos recibido a directoras que dicen, bueno, el sistema, bueno, pero también ellos son parte del sistema y los directivos, las docentes, pueden hacer mucho, ¿no? Como para... yo les decía a ustedes la otra vez cuando hablábamos del tema de los diagnósticos, podemos tener un máster, podemos ser magíster en, no sé, TEA, TDAH, cualquiera fuera la sigla, digamos, pero cada vez que nos encontremos con un sujeto va a ser una propuesta diferente. ¿eh? Y tenemos que pensar esa propuesta para ese sujeto, por más que uno tenga una formación, un estudio, las competencias que tenga, ¿no? Eh, y la disponibilidad es lo primero que tenemos que tener, porque si no tenemos disponibilidad o ganas de encontrarnos con el otro, dejar que nos sorprenda, que por más título y todo que tenga, si capaz que es una señora re especializada, pero si no tiene la disponibilidad de recibir a otro, no sirve. no. Para mí es como un forzamiento, como un forzamiento. Porque es un trabajo que requiere de nosotros, digamos, de la pasión, del entusiasmo, del estudio, de ir a supervisar. Para los profes, bueno, por ahí las señas no supervisan, pero ir a análisis, ir a terapia, es movilizante a veces esto. Sí. Nosotros porque A veces, decidimos ser acompañantes, ¿no? Pero a veces la posición también de todos lados, de los docentes o de los padres cuando se vuelven intransigentes. A veces los papás en su ansiedad también quieren que se logren un montón de cosas que, bueno, todo lleva su tiempo, que también para una docente que no está formada en esto, porque también, si bien hablamos de acá como estamos hablando, que hace mucho que está todas estas leyes, también es como que fue como un auge ahora todos los chicos en la escuela, y entonces hay docentes que por ahí no están preparadas y van adquiriendo conocimiento, van haciendo cursos, van haciendo cosas para enriquecerse y poder aportar mucho, y están las que se cierran totalmente. Entonces, para el que se abre, es un aprendizaje en el que de a poco tiene que ir viendo de qué manera va a ser su clase para que sea para todos. para todos. Que a veces nosotros pensamos en infancias de antes y las infancias de ahora son totalmente distintas, donde la Lo que atención decía es el muy texto de corta la para semana todos. pasada. Sí. Claro, son para todos y vos no podés hacer una clase ni siquiera para los chicos que están incluidos
de una clase de 1 hora, ni para los que no están incluidos, ni para nadie, porque ya un chico 1 hora no te presta atención. Sí. Ni esa modalidad de que el chico tiene que estar sentado, nada, no va más eso. Es un cambiate para todos, para Mm. el docente, para los alumnos, para es en general. Eso es una vuelta de tuerca que hay que buscar y encontrar para que no solamente los chicos que vengan, así vengan un día, así vengan unas horas, o así están incluidos con su acompañante Sí. terapéutico solos, Sí. sea enriquecedor para todos y donde todos puedan aprender, compartir, intercambiar. No sé, es una apertura que a veces, inclusive hay acompañantes terapéuticas que, que también son medios intransigentes, como que tiene que estar sentado, que tiene que prestar atención, que se tiene que quedar quieta. Hay de todo, como la Hay de maestra, como el todo, hay de director, todo. como todo. La Por ley de eso educación habla de garantizar una educación de calidad, ¿no? claro, Ese es como el principio, garantizar una educación de calidad a todos. No dice la ley a quién sí, a quién más, a quién. A todos los que tiene la señora en el aula, ella les tiene que garantizar una educación de calidad. Eso significa que puedan acceder al currículum, que puedan acceder a los aprendizajes, ¿no? En un marco, ¿no?, educativo. Bueno, el texto que leíamos la clase pasada hablaba cuáles son los desafíos de la escuela hoy, ¿no? En esto que vos decís, Claudia, con las infancias y las adolescencias de este tiempo. Hay un texto de Pulitzer que lo vamos a leer, no sé si alguno de ustedes ha leído la revista Fordá, que él plantea, bueno, todos a incluir, dice él, y cuestiona un poco esto que vos decís. ¿Por qué todos a incluir? ¿Porque hay una ley? La ley, vieron ustedes que siempre deja fuera a alguien. Tenemos los derechos de las personas, los derechos humanos, deja fuera, aunque sean a los niños. Entonces hay que aclarar los derechos del niño. Tenemos los derechos humanos, los derechos del niño, hay que aclarar los derechos de las personas con discapacidad. Tenemos los procesos de inclusión. ¿Basta que diga que hay que incluir una ley? No, no basta. Ahora, lo que tiene la ley es que deja por fuera los procesos singulares, porque nos trata a todos en condiciones iguales, y si vos querés una línea de excepcionalidad, porque vos entendés que tu alumno o tu acompañado merece tal cosa, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Una ley o una convención o no sé, una resolución, que es lo más chiquito de lo más chiquito que una resolución para aclarar que en aquellos casos que, no sé, tu escuela y la mía hagan una jornada deportiva, eso se va a llamar experiencia compartida, ¿no? Entonces está la ley de la ley de la ley de la aclaración de la aclaración de la aclaración, ¿no? Pero es un desafío seguirlo pensando hoy, o que nos sigamos preguntando, ¿no? Por lo menos que nos sigamos preguntando algo acerca de los procesos. Volviendo, Profe, sí. profe, otra cosa que me parece, ¿no? Que como que todas estas leyes encuadran más en el nivel primario, en el inicial, y como que se produce un quiebre en el secundario. Es como que en el secundario es mucho más difícil de llevar, eh, de notar, es como que me parece que hay un quiebre bastante notable, digamos, Ujú, cuando el niño deja la primaria y pasa a la secundaria. ujú, Eh, la verdad no conozco mucho de la legislación a nivel de secundario, pero sucede ujú, eso. No sé cómo se maneja una T en el nivel secundario. Sé que acompaña desde otro punto, no tanto en el grado, sino más con los profes, ujú, pero es como que estas normativas, los profes en la secundaria, yo creo que ni las tienen ni las conocen, me parece en general, o bueno, o no quieren conocerlas porque llegan a las escuelas, el material se manda desde Nación, pero hay una brecha grande. Es como que ahí sí se encuentra más en un vacío tanto el niño como la familia. ujú, ujú, Es más, hasta se toma decisiones, si quizás pienso yo, no, si debe continuar en el sistema este de la escuela formal, digamos, entre comillas, o si ya no es apto para este tipo de escuelas, sino que se piensa en otra escuela quizás que sea más de tipo manual.
se me ocurre que ahí tanto los padres como el AT, el integrador y la escuela tienen que tomar otras decisiones cuando se pasa de nivel. ¿Será así? ¿Lo ve de esa manera? Lo que vos traes, Valeria, a mí me parece interesante porque es la complejidad misma que está pensada dentro del sistema educativo, digamos, ¿no? La complejidad misma del pasaje de un nivel a otro. Ahora, en esto que vos decís, cuando algo tiene una brecha tan grande de un nivel al otro, cuando implica muchos desafíos, mucha transformación por parte del sujeto, sí algunos sujetos quedan por fuera, digamos, como que no están a la altura eh, de poder hacer ese pasaje, ¿no? Eh, por distintas realidades que ofrece nuestro nivel secundario, ¿no? En esto que vos decís, hay una realidad que no la podemos negar, que pasamos de tener una docente a tener 15, que pasamos de tener 3 o 4 espacios curriculares a tener 13 centrales y otros que son por ahí de ramos especiales, que es educación física y música o arte, porque año tras año va cambiando, no es que tenemos música, arte y educación física todos juntos, ¿no? En nivel secundario va cambiando eso. Entonces, nuestro sistema educativo está pensado de esa manera. Que en esto que vos decís, algunos sujetos que van como transitando, como muy acompañados o muy pausadamente en nivel primario, de repente llegar a una modalidad, ¿no? Con esto, algunos es un momento de quiebre o de toma de decisiones, sí, para algunas familias sí. Como decir, bueno, hasta acá hemos hecho todo este esfuerzo, bla, bla, terminó tal joven la primaria, sexto grado, ¿no? Bueno, y ahora estamos en condiciones de acompañar a una escuela secundaria. Para muchos sí tienen la posibilidad de hacerlo, digamos, con las mismas configuraciones o con los mismos recursos que han implementado en primaria, logran pasar a secundaria y transitar su trayectoria escolar. Pero para algunos otros, que por ahí la primaria ya resultó mucho esfuerzo, ¿no? Donde la escuela ya trabajó mucho, donde hay un equipo terapéutico acompañando, donde como vos decís, por ahí está la figura de la docente de apoyo y por ahí está la del AT inclusive todos los días, o unos días va uno, otros días va otro, ¿no? Como un dispositivo mixto. Bueno, quizás en algunos estudiantes eso resuene y digan, y ahora vamos a poder seguir con todo este dispositivo, trasladarlo a la escuela secundaria. Y a veces es una toma de decisión en tanto modalidad, ¿no? Esto que vos traes también. A veces llega a pensar no solo qué escuela, ni de qué manera, sino también a veces de pensar, bueno, y ahora, ¿tendríamos que considerar la posibilidad de un cambio de modalidad? Y muchos papás a veces lo consideran. Algunos no, algunos dicen, bueno, mira, nosotros vamos a hacer, o él va a cursar primer año, nosotros tomamos esta decisión, que lo haga con AT, que lo haga con maestra integradora, pero que, que curse los primeros años y en función de eso evaluar si lo cambian de modalidad o no lo cambian de modalidad, ¿no? Es como una decisión. Si hay un equipo y uno lo puede acompañar a eso, la decisión siempre es de los papás, ¿no? La escuela puede sugerir, el equipo puede sugerir, pero la decisión siempre es de la familia en ese punto, ¿no? Y por ahí evaluar cuál es el proceso de ese sujeto, ¿eh? Que no haya ahí como mucho forzamiento para con él, ¿no? Que si no sea algo tedioso, algo inaccesible, o algo que ya esté vulnerando su derecho, cuando ustedes ya ven que lo que está haciendo no garantiza que sea una educación de calidad. Ya hay algo ahí cuando ya empiezan a ir, no sé, 2 veces, 2 horas, y uno dice, bueno, ya eso, ¿no? Como que dice, es un como sí o está yendo a la escuela de verdad, ¿no? O qué está pudiendo tomar de esa escuela o de esa propuesta escolar. Capaz de otra escuela puede ir más días, capaz que puede ir 2 días en esto que decía Claudio, puede ir 2 días a la escuela común, 2 días a la escuela especial, ¿no? Pero para garantizar también su derecho. Ahí, ¿qué pasaría? Hay distintas Claro, realidades, ¿no? En esto. claro. Sí, como dice usted siempre, la que decide es la familia, ¿no? Uno como que Sí. tiene un abanico de propuestas en ese caso, supongo, y la familia Y es la que toma la acompañar ahí, decisión. y acompañar ahí en esa toma de decisión y en la apuesta que se haga, ¿no? Porque por ahí es una apuesta respecto al sujeto. Es decir, sí, nos parece que puede probar un año
yendo con AT, y en función del primer año tomaremos una decisión, ¿no? Digo, si es una familia que ustedes acompañen, que tiene un equipo, capaz que esté esa posibilidad también. Perdón, Marti, Sí. y ahí respecto al secundario, lo único que se hace es eh, adaptar la currícula para el alumno o sea, se hace el mismo acompañamiento que en el primario. Digo, No, por lo el mismo que acompañamiento, comentaba recién ella. sí, el acompañamiento es en esencia el mismo, digamos, lo que cambia ahí es el territorio, ¿no? Nuestras competencias profesionales no toman un viro diferente en esencia, digo yo. Sí requieren un posicionamiento distinto, quizás para nosotros como acompañantes, pero en ese sentido no es que la finalidad última del acompañamiento cambie o tenga como otra instancia. Perdón, veo a Joana y me da la- Justo Eh, quería preguntar algo, pero ahí se la pero, llevaré. pero ella se sonrió primero. Este, entonces, en esencia, Justo quería preguntar, bueno, ahí me lo saco, es que se pega como brojito. Si también, si realmente lo deciden los padres o el equipo terapéutico. no, los padres, siempre las que decían la matrícula del niño, el joven es la familia. El equipo puede sugerir, Ah, o pero sea, en edad de adolescencia, ¿me decís, Marti? no, siempre, siempre. Ah, no, no, porque a mí me pasó que, por ejemplo, cuando ingresamos a Amanda al centro de rehabilitación, es como que todo se impuso por el equipo terapéutico, o sea, como que yo me entero ya todo después, pero debe ser ¿En normal, qué, pensé yo, que se manejaban, en o qué sea, equipo? con sus acompañantes, o sea, por ejemplo, Amanda tiene AT solamente en la escuela. Sí. No, pero yo Eh, digo de la matrícula de los chicos, eso decían los papás. yo por eso te preguntaba si en la adolescencia Sí. también ya arman todo el esquema los terapeutas que están a cargo, o nosotros como padres podemos elegir lo que es mejor. No hay, no hay una sola forma, digamos. Hay equipos que convocan a Ah, la familia para pensar cuál es el se va hablando dispositivo. en conjunto. Sí, hay familias que deciden conversarlo con su médico de cabecera. Por ejemplo, si ustedes tienen un médico fisiatra, un médico neurólogo, un médico psiquiatra infantil, bueno, Claro, capaz que ustedes lo consultan con su médico y en función de eso él les hace los pedidos y se evalúa, ¿no? Con todos los informes de los profesionales tratantes, cuáles son las terapias que se van a llevar claro. adelante. Es Lo como que que lleva un proceso. Sí, el equipo puede adherir o no, puede decir, bueno, nosotros podemos brindar estas prestaciones, esta no, o te sugerimos comenzar de esta manera y esta terapia posponerla o incorporarla, o bueno, hacer, ¿no? Ajá. Es un diálogo entre partes. Ahora, la escuela, la matrícula era lo que yo hablaba, si es de escuela común o escuela especial, siempre es decisión Ujú. del padre. El equipo puede sugerir a los papás, mira, que vaya de esta escuela, que se cambie de modalidad, pero la decisión última es de los padres, por más que Sí, sí. intervenga quien intervenga Conozco ahí. una amiga que tiene un adolescente que tiene retraso leve en el aprendizaje Mm, y la escuela le había recomendado a los papás a mandarla a la escuela especial. ujú, Esto fue cuando tenía 10 años, mm, ya tiene 15 mm, y la mamá nunca aceptó eso. mm, Siempre la mandó a una escuela normal mm, y, y bueno, ahí le dan la maestra integradora, digamos, ujú, pero sí le sugirieron a ella de mandarla a una escuela especial y bueno, ella dijo que no, ujú. dijo Es que no. decisión de los papás. Sí, Lo importante Claro, ahí es que también el está, derecho de los chicos no hay se vea niños que están vulnerado. ¿Sí, solamente Claudia? con, hay y niños que están solamente con la maestra integradora, Sí, hay niños que están solamente con el AT. con el AT, sí. Y hay niños que están Hay con bueno, dos. varios casos. Sí. y Sí. esto pasó a los 10 años de edad de la nena, hoy día tiene 15, ya está en cuarto año y se le nota la mejoría en la escuela, o sea, como que avanza, no es que se quedó, capaz que si lo hubieran mandado a la escuela especial, no sé si hubiera tenido ese avance. No lo podríamos saber. No lo podríamos No, saber. no, pero Eh, ella se adaptó muy bien a la escuela, porque era una nena para no, supuestamente. Ahí va a decir algo Mariana y Julieta y después les cuentan. Sí. No,
Profe, me quedo ahí, que me llamó la atención eso de ir 2 días a una escuela normal y 2 días a una escuela especial. No sabía que se podía combinar eso. Sí. Sí, porque las dos son escuelas. Claro, la ley de educación, ustedes si a alguna le interesa estudiarla, también estudienla, está en la web. Tiene 8 modalidades, entre ellas la modalidad especial. Entonces la modalidad especial está dentro del sistema educativo. La escuela es una. Ahora, la escuela en nuestro país tiene 8 modalidades distintas. Uno puede elegir a cuál. Ahora, mientras esté dentro del sistema educativo, ese estudiante puede transitar una trayectoria escolar mixta, que puede ser unos días en la escuela común y unos días en la escuela especial, por ejemplo. Mientras esté Me garantizado su sorprende, acceso. la verdad, porque nunca lo había escuchado eso. Sí, sí, mientras esté. De esa manera se busca garantizar su Bueno, acceso. qué bueno. Sí, Eso fue lo que yo comenté. claro. Yo acompañaba desde la escuela especial, acompañaba a un nene a la escuela primaria, Claro. a las horas esas especiales, es lo que yo Ujú. comenté, con la matrícula que ya estaba. Con la matrícula Cuando que yo cambió tenía. la ley, bueno, la matrícula de la escuela especial seguía haciendo ese intercambio, pero Ujú. los nuevos nenes que estaban incluidos ya no lo pudieron hacer, porque también depende mucho de la aprobación de las inspectoras, por lo menos en esta región donde estoy yo. Cuando pasan el filtro de las inspectoras, por ahí todo el trabajo que haces y eso te dicen, no, no corresponde, no va. Y lo que pasa es que ese trabajo implica inspectoras de 2 áreas distintas, la inspectora de Sí, educación especial y la inspectora de escuela común. sí. Sumado a que si no son de la misma zona, bla, 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 es como que ni siquiera sabemos si ellas trabajan juntas o separadas, entonces es como que cada una. Ahora, si son 2 inspectoras que trabajan juntas, no, se puede favorecer eso, ¿no? A Sí. ese encuentro. Y Pero otra sí, cosa que, bueno, lo digo como para enriquecer esto, por ahí no. A veces cuando el docente no pone todo lo que corresponde en las observaciones que hace en esa trayectoria educativa del alumno, cuando va haciendo los informes, que después son los que se elevan, si sí, uno no pone toda la realidad que se ve, cuando el inspector ve y dice, bueno, hace esto, entonces no es necesario ni incluirlo, ni ponerle una maestra integradora, ni nada. Por eso es muy importante las observaciones, cómo se vuelcan en los informes, porque ha pasado que cuando la inspectora le dice, no, pero por lo que vos me pones en el informe, acá no hay ningún problema. Entonces, claro, hay que ser conscientes de poner las cosas, no para que sea una realidad, porque estamos apoyando a una familia, a un niño, en que pueda tener todo esto que estamos diciendo, que vemos cómo mejoran cuando tienen una T o cuando está la integradora, que los cursos acá son de 30, 28, claro, 31, entonces que esté una T es fundamental o una maestra integradora. Pero bueno, ha pasado, inclusive este año, que algunos proyectos de inclusión se rechazaron porque cuando la inspectora lo lee no pareciera que el niño tuviera algún inconveniente. Entonces, por claro, eso también ese informe que se hace del docente es importante que sea lo que en realidad se observa. bien, bien. Julieta, Otra cosa, lo que a mí me gustaría aportar a lo que dice Claudia, sí, es que es muy diferente el informe que puede presentar el AT o la maestra integradora a la maestra de grado. Porque a mí me ha pasado de que me presentaron un informe hecho por la maestra integradora donde me presentaba una niña totalmente distinta a la que yo tenía en el grado. Niña que sabía la A, la M, la P, y cuando estaba en el grado no reconocía ninguna de esas letras. Entonces era sentarme y yo digo, ¿dónde ves esto? Que no podía hacer letras. Entonces ahí también se tuvo que conversar con los padres porque ellos tenían una devolución del centro y de la escuela a otra totalmente distinta, donde decía que realmente ella todavía no podía reconocer este tipo de letras, donde todavía no podía escribir su nombre.
Entonces también creo que siempre hay que trabajar en conjunto y como dice Claudia, poner las cosas como son y lo más claras posibles. A veces el padre tiene una devolución desde el centro y de la escuela tenemos otra, entonces es obvio que el papá dice, ¿qué está pasando? O sea, ¿es la escuela o es el centro? ¿O quién se está confundiendo? Y el papá a veces prefiere creer más, o quizás que en esto más personalizado la niña logre algo más que en un grupo donde hay mucho más niños. También está esa posibilidad, Por eso está pero se bueno, ha dado. está bueno Eso esto, que Valeria, que vos contaste vos, decís, esto que vos decís, de poder hacerlo antes, no después, ¿no? Que como acompañante lleguemos con el informe ya hecho, ¿no? En este caso, a usted ha tocado que un acompañante llegue con el informe hecho. Cuando nosotros escribimos un informe, tenemos que saber primero para quién es, si es para la escuela, si es para el equipo, si es para la familia, si es para, ¿no? Y en función de eso, ¿con quién lo vamos a elaborar? ¿No? Si es un informe del equipo, lo vamos a elaborar con nuestros compañeros de las terapias, ¿no? Con nuestro equipo de profesionales con el que nosotros trabajamos. Ahora, si es un informe de lo escolar, lo vamos a elaborar con la docente, ¿sí? O por lo menos, Claro. quizás no nos sentemos a escribirlo bueno, juntas, pero sí comentar cuáles son los puntos, qué vamos a poner, cómo se va a poner, para que eso refleje el proceso del escolar. Porque puede pasar esto, ¿no? Que diste mucho una lectura, una evaluación de otra. Pero si nosotros nos vamos a dedicar a trabajar en el ámbito del escolar, sabemos que ahí hay un docente de referencia. Entonces, Ujú. previa a eso, ¿sí? Quizás presentar algún borrador, quizás decirle, mira, señor, yo voy a hacer el informe de esta niña o de esta adolescente para el centro, me lo han pedido, ¿te gustaría vos leerlo? Lo podemos revisar juntas, o yo pensé esto, ¿no? Como ponerlo a trabajar, porque uno ahí habla, no de un espacio terapéutico propio, ¿no? Sino que hablamos de un encuadre Ujú. que, como estudiábamos la otra vez, es abierto, intervienen otros, está la seño, no es que yo la recibo a esa niña en mi consultorio y entonces bueno, Claro. el eso otro también la podemos poner sucede. en diálogo. Eso Ujú. también Sí. sucede con los profesionales que conforman todo el equipo, porque cuando el niño está solo, es como decís, cuando el niño está solo logra un montón de cosas, pero cuando está en un grupo donde hay más de 20 chicos, todo el criterio que hay adentro, cada uno que participa, no es la misma atención, no es solamente personalizado. Por Acá ha supuesto. pasado con una nena, bueno, doy un ejemplo, una Sí. nena Down, donde la familia se preocupaba muchísimo de esa nena, iba particular, todo para completar una familia adinerada donde le podía brindar muchísimas más cosas, juegos, no sé, de todo había en la casa, la escuela se había convertido en una escuela. Cuando la nena venía al jardín, no quería hacer nada. No sabía escribir su nombre, no lo reconocía, no decía los números, no, nada. La mamá decía, no puede ser, no puede ser. Y en ese momento la T que estaba le dijo, tengo que decirte, Lilia, a la mamá, que tiene razón la maestra, porque ella la atendía afuera de la escuela, la acompañaba afuera del jardín, pero sí, me dice, vos sabés, Claudia, que ella hace todo en la casa. Todo lo que vos proponés acá, ella sabe escribir el nombre, hace un montón de cosas. Bueno, estaba en una salita de 5, pero en el jardín ni siquiera hacía la figura, digamos, una figura humana de una cabeza nada más. Por ejemplo, ni siquiera eso. Y la mamá decía, no puede ser, no puede ser. Bueno, tuvimos que sentarnos, la integradora, la T y la maestra jardinera, para poder explicarle que la nena no lo hacía. Era una negación hacer cosas adentro del jardín. A lo mejor estaba agotada de afuera, lo que sea. Pero bueno, hubo una coordinación entre las tres, donde inclusive hasta la fonoaudióloga nos mandaba que la nena hacía un montón de cosas que en la escuela no lo hacía. En cuanto al habla, a la manera de conversar con sus compañeros que no se le entendía, ella dice, no, en el consultorio habla bien, hace esto, hace lo otro, juega, respeta reglas. Bueno, era muy distinto a lo que pasaba en el jardín. Pero gracias a Dios estábamos comunicadas las tres y se pudo llegar a un acuerdo de manifestarle a la mamá lo que realmente pasaba, que ya observaban adentro del jardín. Porque a veces pasa eso, viste, que uno dice una cosa, otro dice otra, otro dice otra, y se hace Sí. una bola donde termina siendo una catástrofe adentro del jardín, porque se enojan los papás, bueno, pasa un montón de cosas que han Seguro, pasado. seguro que Pero sí. esa comunicación, eh,
de la integradora, de la maestra integradora, de la T, del equipo que está atendiendo a ese alumno, Sí. es fundamental, es fundamental. Había alguien antes de Valeria que quería hablar, no me acuerdo quién era, que había... que se- Sí, Julieta. Sí, era para dar un ejemplo de lo que estábamos hablando en ese momento, ahora ya Sí. pasó. Pero de lo que contaba Joana, de Sí. la nena que conoce, por ejemplo, yo conozco una nena que tiene como un retraso madurativo. Ajá. Entonces, ella iba a la misma escuelita que su hermana, una escuela normal, y bueno, desde ahí los docentes y las maestras le empezaron a decir a los papás de que ella podía estar ahí educándose, pero cuando ya empezaron a notar algo como a nivel social, ella iba a tener que cambiarse de cole, pero Ujú. que les dijeron que no era algo de como una negación de ellos, sino que ella iba a empezar a ser desplazada. Ujú. Porque si bien en los primeros grados tenía sus amiguitas, después las amigas iban a estar interesadas en otras cosas y ella iba a seguir siendo como chiquita, digamos. En su cabeza, Ujú. las cosas que le gustaban a las amiguitas ya no le iban a gustar. Claro. Le había empezado a pasar mal también en las materias Oh. y sobre todo le costaba a los papás esto de que por ahí los papás no quieren como asumir o aceptar o esto, este tipo de cambios. Y bueno, finalmente le cambiaron a una escuelita especial Sí. y ellos notaron el avance. O sea, dicen, por ejemplo, que odiaba inglés y Sí. ahora de pronto ellos se levantaban y saludaban en inglés y a la noche también. Y entonces como que ellos habían notado que realmente ella necesitaba ese cambio. Mm. Sí. Y después lo del tema de los informes, si bien estaban hablando de los informes de los AT, Sí. pero por ejemplo en el jardincito donde yo trabajo, hay un nene particularmente que tiene déficit de atención e hiperactividad Ajá. y además él tiene un comportamiento, como es como un sub y baja, él o es muy amoroso o le da a todos. Y bueno, la seño a la hora del informe, que tiene que hacer ahora para fin de año, le cuesta mucho porque el nene realmente no ha logrado muchas cosas. A pesar de que él tiene 2 acompañantes, está acompañado 4 días de la semana, Claro. él hay un montón de cosas que no la ha podido lograr y a ella le es muy difícil poder hacer el informe. Mm. Lo único que yo sin saber de docencia, veo positivo es que este jardín está conectado con el primario, digamos, tiene Claro. nivel inicial y primario. Sí. Y más o menos en esta época, ya cercano, las docentes de primer grado hacen Hacen. observaciones en el Claro. jardín. Entonces Claro. ellas ahí pueden ir, igual estuvieron con otro nene también que él tiene acompañante, integradora porque Claro. él directamente no habla, entonces bueno, evalúan estas cosas antes que pasen a primer grado. Es interesante esto, Julieta, que vos decís, porque hay que ver qué son los informes, ¿no? O qué son las libretas para la escuela. Si es una libreta de competencias, y no se escribe en términos negativos, porque hay que valorar lo que es competente. ¿Cómo vamos a hacer una libreta de competencias diciendo para lo que uno es incompetente, ¿no? Como que en algún punto, ¿no? Las libretas numéricas, bueno, uno tiene unos parámetros de decir, bueno, llegó hasta ciertos aprendizajes o no llegó, pero no tienen la posibilidad de escribir cómo lo hicieron, ¿no? Si tiene un 4, un 3, pero ¿y en qué consiste? ¿O por qué nos llegó a la nota? ¿No? Ahí no tenemos como mucha posibilidad de narrativa en ese sentido, ¿no? Eh, entonces los informes sí, a veces dejan por fuera, ¿no? La lengua a veces deja por fuera algunas ideas que nosotros queremos transmitir y que no sabemos cómo. Por eso algo importante para nosotros como acompañantes es cuando nosotros hagamos nuestros informes pensar para quién va dirigido y con qué finalidad. No es lo mismo escribir un informe para la obra social, para hacer el pedido para el año que viene, ¿eh? Que hacer un informe para, no sé, la psicóloga que justo cambió, o para una seño que es nueva, o para la familia de cierre, ¿no? Entonces, pensar eso, ¿qué informe vamos a hacer nosotros, con qué objetivo y quién lo va a leer a ese informe, ¿no?
Supongo que por- no van a ser, o sea, no van a ser los mismos términos que uno va a utilizar para la obra social Ujú, eh, que para otro. O sea, ujú, un chico, un compañero una vez supo decir que quizá para la obra social a veces hay como que, no sé si es la palabra exagerar, pero hacerlo bien completo porque, bueno, por todos los conflictos que tiene la obra social al momento ujú. de las Sí, coberturas. habría que ver, digamos, a quién va dirigido y sí, si uno sabe con qué objetivo. Volviendo un poco al texto, yo ahí revisaba el Power, que no vamos a llegar a verlo todo, está el concepto de inclusión que ustedes decían, está ahí en ese texto, en el de UNICEF, hay una definición de inclusión, ¿eh? Cuando dice marco teórico, los debates y la evolución de los conceptos de la educación en personas con discapacidad, tienen ahí ¿qué se entiende por discapacidad? ¿No? Em, Según la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya la vimos, ya la mencionamos anteriormente, ¿sí? ¿Qué se entiende por discapacidad? ¿Qué se entiende por barreras? Vieron que decíamos, si pensamos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, las pensamos desde un paradigma social, ya no desde un paradigma médico. Entonces ahí, ¿a qué nos referimos con el término barreras? ¿A qué nos referimos con el término accesibilidad? Vieron que yo les decía, bueno, que los estudiantes tengan acceso al currículum, ¿no? Bueno, ¿a qué nos referimos con la accesibilidad? ¿Y a qué nos referimos con la inclusión? ¿Sí? Bueno, nos referimos a esto, a que la educación es obligatoria, a que es gratuita, a que tiene que ser una educación de calidad, a que debe garantizar la igualdad y la no discriminación, ¿eh? ¿A qué nos referimos con educación inclusiva? A un proceso de búsqueda permanente, de buscar las mejores condiciones, a la posibilidad de identificar las barreras y poder disminuirlas o eliminarlas, ¿sí? La finalidad de transformarnos a nivel estructural, ¿sí? En las instituciones educativas para garantizar esta inclusión. Ahí tienen el documento, ¿sí? El Index for Inclusion. Bueno, que es un documento que especifica, ¿no? Los índices que son tenidos en cuenta desde este paradigma. Hay como un resumencito de, de lo que es inclusión, ahí en eso último, ¿eh? Eh, que venía de la mano un poco de lo que veníamos conversando recién. Yo se los voy a dejar al Power para que ustedes puedan leer eso. Igual si quieren buscar los documentos, los pueden buscar. Este era el otro material que yo les había dejado, que era el que decía la compañera, que decía el local de los dos textos, con nosotros comenzamos con el de UNICEF, ¿sí? ¿Lo están viendo, el de asegurando el acceso a la Sí, educación inclusiva? sí, está como la carátula. Sí, en la portada. En ese, ustedes tenían en la primera parte los modelos que ya los conversamos recién. Acá donde dice perspectivas, ¿sí? ¿Qué se entiende? Por modelo de la prescindencia, que era el que nosotros dijimos que podríamos ubicar primero, que era este modelo donde las personas con discapacidad, ¿sí? Eran ocultadas o no tenían su lugar a nivel social. Tenía que ver una cuestión como muy importante ahí, el tema de la marginación, o la exclusión, el ocultamiento, digamos, ¿no? No pensábamos como desde este lugar algunos espacios o algunas instituciones destinadas, ¿sí? Para estas personas. Podíamos mencionar también en este apartado que yo les hacía mención recién, bueno, cómo eran vistas, ¿no? Desde este lugar, desde un lugar como
de un castigo, más vinculado a lo religioso, más vinculado a que la familia, bueno, le tocó esto y hay que compadecerse de esa situación, ¿no? Por ahí más vinculado a la religión, ¿sí? Como explicar la discapacidad o la realidad de esos sujetos desde la religión. ¿Quiere decir que ese paradigma no esté hoy? No, no quiere decir eso. Quizás alguno de ustedes haya escuchado nombrar, ¿no? Si es una bendición para las familias, si es una forma de entender o de explicar un poco la discapacidad que podríamos asociarla más a ese modelo. Los modelos no se acaban, coexisten. Quedan algunos más arraigados en algunos sectores de la sociedad que en otros, conviven. ¿eh? Entonces, el paradigma siguiente, el médico rehabilitador. Nosotros hoy seguimos viendo centros de rehabilitación, como que hubiera que habilitar algo o volver a habilitar algo que se ha interrumpido, que se ha roto, que ha sintomatizado, ¿no? Y la voz del médico como una voz, ¿sí? Ahí, fundamental, sagrada casi, ¿eh? ¿Quiere decir que eso no esté? Y no sé, porque si nosotros somos acompañantes necesitamos que para la cobertura de la obra social un médico nos firme una autorización. ¿eh? Hay Sí, un profe, pero antes era solo el psiquiatra y ahora están los psicólogos. O sea, es como eso el cambio, me sí, parece, de pero paradigma. sí, pero es como que todavía Sí. la palabra del médico tiene una validez, ¿no? Si nosotros como colegas podemos, no sé, ir a una junta o participar, ¿no? De una junta de discapacidad, la voz de los médicos tratantes, por ejemplo, para determinar el grado de discapacidad o no de un sujeto, ¿no? Es una junta médica. Pero o sea, me parece que después de la ley de salud mental del 2010, uno de los cambios más importantes es que eso del poder psiquiátrico se descentraliza y los psicólogos pueden tener el poder acceder. como de firmar un montón de cosas que antes no. Sí, no sé si en términos de poder, pero sí de accesibilidad, me parece que es más accesible como desde otras áreas. Em, lo que no quiere decir que, digamos, desde lo médico siga habiendo como una connotación, ¿no? Que por más que nosotros seamos acompañantes o psicólogos o no sé qué, que muchas veces podamos adherir a este modelo sin ser médico, porque este paradigma excede, digamos, la titulación, ¿no? Hay que ver qué hace un psicólogo con su posibilidad de habilitar o no habilitar a algunos sujetos. ¿sí? No sé. Este modelo tiene Hay un particularidad. texto de Foucault que habla, hay un texto de Foucault que habla del poder PSI, que es Sí, un poco eso, el poder psiquiátrico en el discurso social, digamos, en el y en los discurso social. cuerpos. Bueno, Por, por eso, claro. y el discurso, y en esos términos de Foucault, excede la titulación de cada uno, porque tiene que ver con Sí, una cuestión de totalmente. discurso. Capaz que hay médicos que pueden ser eh, eh, más psicólogos y quizás hay psicólogos que son más médicos en esta cuestión de los discursos, ¿no? Este paradigma lo que toma fuertemente es la visión en el déficit, ¿sí? El déficit está en el sujeto, el déficit está en el otro. Las categorías, qué se considera normal, qué se considera normal. Esto es muy fuerte en este paradigma médico rehabilitador. Lo que está dentro de los parámetros esperados, lo que sale por fuera y que hay que volver a habilitar, o lo que hay que tratar, ¿no? O el síntoma, ¿sí? Con el que nos encontramos para después poder establecer cuál es la patología, cuál es el grado de salud o de enfermedad, ¿no? Entonces, en eso, este es el segundo modelo. El tercero que, eh, que propone este documento, ¿sí? Tiene que ver con el modelo social que era el que nosotros hablábamos, ¿no? El modelo social de la discapacidad. ¿Cómo se piensa em, la discapacidad y cómo es entendida, ¿sí? Desde el contexto, desde lo social, desde
la participación, se me fue, perdón, desde la participación y demás. Este es el que ustedes tienen. Pero dentro de ese modelo social de la discapacidad, como que se actualiza, digamos, en relación a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Ese es el que nosotros decíamos, bueno, ustedes en el otro documento tienen como algunos puntos que trata la convención. Yo les decía, si ustedes quieren la pueden descargar y leer mejor la original y no leer por ahí un resumen de la convención. Entonces, ahí también se hace mención a la definición de discapacidad, que yo les decía en el pago recién, desde dónde es entendida, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, todo eso tienen en este capítulo, ¿sí? Que es el primero, el de los modelos y demás. Ahora, en este tienen el surgimiento de las escuelas especiales, vieron que decíamos lo de la educación especial. Por eso yo les decía, acá tienen una historia de la educación especial, del término de educabilidad, ¿sí? Comienza después con lo de integración, ¿sí? De las personas con discapacidad en las escuelas comunes, y pasa al paradigma siguiente, que es el de la inclusión, ¿sí? La inclusión educativa de las personas con discapacidad. Entonces ahí ustedes pueden ver el pasaje, cómo pasa de la integración a la inclusión. El principio de inclusión, ¿sí? Inclusión, que era lo que decíamos recién. Bueno, ahí, cómo lograr una educación inclusiva. Si alguien quiere la receta, parece que ahí está. Y la educación en Argentina, ¿no? Como alguna suerte de historización respecto de nuestro país y cómo se ha vivenciado dentro de lo que es el sistema educativo de nuestro país. En este apartado retomamos la ley de educación, la 26.206, entonces por eso yo les decía que tomemos un documento o el otro, es como que se entrelazan y hasta se vuelven a repetir, ¿eh? El que ustedes elijan para estudiar o el que les parezca como más accesible. Profe, de este apunte, Sí. perdón, de este apunte, nosotros tenemos que armar el punto 4 del trabajo práctico, ¿verdad? Que es la Sí. línea, realiza una línea de tiempo donde se plasme, este es, ¿no es cierto? Con este apunte, digamos, como No, referencia. estoy diciendo que ustedes elijan cuál. En este, Bien, en este pueden tomar el capítulo 1 y esa parte que yo les decía recién de la historia argentina. En el otro tienen más sobre la historia internacional, ¿no? O mundial, porque tienen los acuerdos marcos y demás. Pueden tomar uno de referencia y comparar o completar con el otro. Los dos les van a bien, servir para la línea del tiempo. Como bien, a veces se superponen y se repiten, yo les sugiero, armen la línea del tiempo con uno y si ven que le falta algo importante, le agregan del otro. bien, Elijan sí, el que ustedes quieran, porque hay muchos hechos que se repiten y hay otros que los van a encontrar en un documento y en el otro no. bien, sí, Por eso, de este documento, las primeras páginas son las que les podrían servir para la línea del tiempo. Después hace un análisis de datos, ustedes vieron que lo pasé todo recién, que es toda estadística, sí, la investigación que hacen en Buenos Aires, donde dan porcentajes y demás. No, eso no. Ahora, ajá, si les interesa leer algo de qué entendemos por barreras y demás, vayan a estos últimos apartados, que dice qué es barrera. En esto no les va a servir para la línea del tiempo. Es para que ustedes lo lean y les quede como material a ustedes de este nuevo paradigma. Si les dicen desde dónde se entienden las barreras a nivel social, pueden ir ahí a este documento, ¿no? A ese apartado, perdón, que es el anteúltimo. sí, bien, Y en este hace como una síntesis del marco normativo, otra vez toma la Constitución, pero bueno, por ahí toma algunas cosas de Buenos Aires, que por ahí yo prefiero que ustedes lo hagan en la línea de tiempo con cuestiones más a nivel mundial o nacional, por ahí tanta provincia no sé si les va a servir, salvo que ustedes sean de Buenos Aires y como que les sirva este documento en lo que es más específico.
Pero bueno, la primera parte es lo que corresponde a la historia, donde están los paradigmas y lo que sigue después del acuerdo marco. El resto del documento es para que ustedes lo tengan de consulta, les va a servir, porque habla de inclusión, Bien. habla de barreras, ¿sí? Y si quieren leer también la investigación, ahí tienen los resultados. Pero nosotros comenzamos con el de UNICEF, porque el de UNICEF es el que está más detallado, quizás por ahí, y es más como, tampoco está ordenado del todo, porque va y viene un poco en el tiempo. Pero bueno, ustedes tomen uno, armen la línea del tiempo y después pueden consultar en el otro si les faltó algo o les queda algo por complementar. ¿Eh? No es de la asociación civil, no es todo el documento, se habrán dado cuenta, porque la parte de datos estadísticos y eso no tiene nada, y la última parte es como una parte más de glosario, que especifica qué es barreras, qué es configuración de apoyo, qué es ajuste razonable, y en eso está todo explicado en la convención. Entonces, con que en la línea del tiempo ustedes pongan la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, no hace falta que desarrollen la convención, si no lo pide, digamos. Solamente que pongan los hechos que ustedes crean más importantes. Por eso yo decidí comenzar con el de UNICEF. A mí me parece que es como más orientador para ese punto, pero ustedes verán después, o si ya habían leído el otro y quieren tomar el otro porque para ustedes fue más familiar o lo trabajaron un poco más, evalúenlo cada uno, ¿no? ¿Algo más que nos estemos olvidando de la clase de hoy, que nos quede pendiente? Nos quedan 5 minutitos. Y del tercer material, ¿qué podríamos resaltar? Del tercer material, es el que usamos la clase pasada. ¿Ese? ¿El de Inés Dussel? ¿Teníamos un punto de ese? No me acuerdo la consigna del trabajo práctico, pero... Sí, se desarrolla a partir del texto de la unidad 2 de Marcelo Caruso y Inés Dussel las siguientes ideas: identidad educativa, aporte de psicoanálisis, desafío de la escuela hoy. Ese es pide el 3. Sí. ¿Y cuál es el concepto que les puedo decir de qué de los conceptos? ¿Se acuerdan que lo trabajamos en la clase pasada, los desafíos de la escuela en relación a las infancias, en relación a las adolescencias? Ahí en el texto lo menciona, ¿no? ¿Qué propone las autoras? Trabajar el concepto de identidad educativa, ¿sí? Dentro de las escuelas. Lo que planteaba de enriquecer la experiencia, vieron que ellas desarrollan el concepto de experiencia también. No sé quién me hablaba, entonces no me acuerdo a quién preguntarle qué era lo que quedaba pendiente del otro texto. Tengo acá una tropa de niñas, es difícil hablar. Irene, ¿vos me Sí. decías? Sí, no, que, a ver, primero que no tengo toda la clase completa de la semana pasada, pero de todos modos, ¿qué podemos rescatar importante, o sea, como centro para este trabajo práctico, en definitiva? Esos puntos son los centrales de ese texto. Lo que proponen las autoras y lo que trabajamos. Les puedo dejar el Power, si quieren, si les sirve como de orientador, porque no vamos a tener todo el tiempo para que volvamos a retomar todo este texto que le dedicamos a la clase pasada como 2 horas. No, sí, los Power sí, porfa, porque son re importantes. Les puedo dejar el Power ese para ver si les sirve, pero esas son las coordenadas de acción que proponen las autoras para pensar lo educativo, ¿no? Martí, deja el power de hoy ¿Cómo? y dejes el power de hoy porque en una parte me perdí, Bueno, porque no dejo el escuchaba Power de la nada. semana pasada y el Power de hoy. Listo. Yo te abandono porque me tengo que ir a buscar a práctica, nene. Yo las abandono primero porque ya es la hora. Nos Chau, vemos, que estén chau. muy bien. Chau, chau. Hasta luego, profe.